tardes, estimados participantes. Hoy vamos a ver la unidad número 4 de electrotecnia que lleva como título Fundamentos de máquinas eléctricas. Esta unidad está constituida por los siguientes puntos: concepto y clasificación de las máquinas eléctricas como el transformador, principio y funcionamiento y características, parámetros de circuitos de un transformador. También otro tema: máquinas de corriente continua, motores y generadores, principio y funcionamiento de características también de y parámetros de los motores y generadores de corriente continua. También esta unidad tiene la parte de circuito de conexión de motores y generadores en corriente continua, también motores en corriente alterna, alternadores, control de máquinas de corriente alterna y por último aplicaciones de las corrientes eléctricas en los procesos industriales. Ahora bien, los fundamentos de la máquina eléctrica, le voy a dar una breve introducción. Una máquina eléctrica es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en mecánica, o al revés, o bien sea la energía eléctrica, pero con otras características, pasando esta energía por una etapa de almacenamiento en un campo magnético. Una característica de estas máquinas es que esta máquina eléctrica tiene un circuito magnético de dos circuitos eléctricos y dos circuitos eléctricos. Habitualmente, uno de los circuitos eléctricos se llama excitación, porque el recorrido por una corriente eléctrica produce los amperiovueltas necesarios para crear el flujo establecido en el conjunto de la máquina. La máquina eléctrica se divide en tres partes: los generadores, los motores y los transformadores. Los transformadores convierten la energía mecánica en eléctrica y lo contrario, los motores convierten la energía eléctrica en mecánica, realizando movimientos rotatorios sobre su eje. El motor se puede dividir en motor de corriente continua o de corriente alterna. Los transformadores y convertidores mantienen el modo de energía, pero convierten sus propiedades. Hay que tener en cuenta los tipos de máquinas a la hora de usar según sea el servicio a lo que se vaya a usar este tipo de las máquinas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente una permanece denominada, que es denominada una máquina y presenta las siguientes características, que son: ellas sirven como servicio continuo, también como servicio continuo variable, servicio intermitente, servicio unitario. De esa forma trabaja las dichas máquinas. Por lo menos cuando es un servicio continuo, es cuando permanece una carga constante en el transcurso de un momento bastante extenso, como para que la temperatura alcance a garantizar el trabajo, o sea, no se vaya a dañar la máquina. El servicio continuo variable proporciona máquinas que se ocupan firmemente, pero en la moderación de carga se transforma de un instante a otro. El servicio intermitente, como los momentos de labor que son apartados en el plazo de inmovilidad, el agente de partida es la vinculación entre el periodo de trabajo y la permanencia total del periodo de trabajo. Cuando es servicio unitario, ¿qué significa? Que la máquina consta de una hora de labor a un sistema firme óptimo continuo, pero no alcanza a conseguir la temperatura que coloque en riesgo los materiales aislantes, como en el primer servicio, que fue el servicio que nombré continuo. Entonces, este agente de partida en vinculación entre el periodo de trabajo, la permanencia total del periodo de trabajo, permanece bien. No puede dañar los materiales y la temperatura no consigue a fijarse. Ya entrando a la parte teórica, estos fundamentos de las máquinas eléctricas, tenemos lo que es una máquina eléctrica, el concepto de ella. Es un aparato que tiene como función convertir cualquier tipo de energía eléctrica o viceversa. Además, la energía eléctrica proporciona que, que este aparato pueda ser presentada en distintas maneras o distintos tipos de energía, diferenciándose cada una de ellas según su traslación o uso. La máquina eléctrica se divide en tres partes, como lo mencioné en la introducción, que son los generadores, los motores y los transformadores.
Aquí observan ustedes un rotor donde se hace la forma cuando, simbólica de un generador y cuando trabaja como motor, el sistema mecánico, el sistema eléctrico. Y en sí constituía una máquina eléctrica en forma simbólica. Tenemos ahora, hablando de los generadores, que pueden transformar los generadores, la energía mecánica en eléctrica, mientras que los motores transforman la energía eléctrica en mecánica, como lo mencioné también en la introducción. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad manteniendo la frecuencia y la potencia. En el caso de un transformador ideal, los transformadores son el elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica. Gracias a ellos pueden realizar de manera práctica y económica el transporte de la energía eléctrica en gran distancia. ¿Por qué nombré ahorita lo que es la parte del transformador? Porque los transformadores se usan comúnmente en el sistema eléctrico nacional acá en Venezuela, donde se manejan distintos voltajes que salen de las hidroeléctricas y estos transformadores lo reducen en algunos casos y en otros casos lo elevan el voltaje. Por lo menos siguiendo con los generadores, aquí les muestro uno en esta figura. Existen de corriente continua y existen de corriente alterna. Cuando tenemos la corriente continua son los que son de dinamo, generador de corriente continua. Según la situación puede ser excitación independiente, excitación paralelo, como conexión Chun, excitación serie cuando está compuesta por el compound. Cuando es corriente alterna, disponemos de alternadores o generadores de corriente alterna. Se pueden semejar por lo menos el alternador de un automóvil que transforma la energía alterna en energía en voltaje continuo para que funcionen los voltajes distintos de un automóvil que es de 12 voltios más que todo, para encender los focos, los faros, para encender el automóvil mismo, para tener todo el sistema eléctrico del automóvil en óptimas condiciones. Normalmente son también en la corriente alterna, existen los que son generadores trifásicos y los polifásicos y los síncronos y monofásicos. Acá como observan, este es un transformador en posta, donde ustedes pueden observar incluso en las distintas áreas de la ciudad, donde hay los que son de tres transformadores, porque llegan tres líneas y de las de alta tensión las bajan a 110 cada transformador para que lleguen a nuestros hogares o a las mismas industrias para generar los sistemas trifásicos. Tenemos relación entre los números de fases, los monofásicos, polifásicos, normalmente los trifásicos e incluso las aplicaciones especiales de los hexafásicos. Por lo menos los transformadores trifásicos son máquinas pasivas que pueden que pasan de la energía eléctrica entre circuitos. El circuito secundario, un flujo magnético induce a una fuerza electromotriz, con lo que se elevan o reducen las tensiones sin alterar la frecuencia. Hay diferentes tipos de sistema eléctrico. Está, por lo tanto, los transformadores que tienen que funcionar como sistemas compatibles. Un transformador trifásico funciona como un sistema eléctrico trifásico, como ustedes observan acá, un sistema, un transformador. ¿Y qué hace este transformador para proporcionar a los consumidores la electricidad estable y segura para los dispositivos, dependiendo del sector de la aplicación, el tamaño, el diseño, la potencia, los voltios ampere y la capacidad de carga en el transformador trifásico serán diferentes? Ya tenemos acá estos nuestros dos tipos de transformadores, como la hablé, de transformadores de tensión, transformadores de corriente y los interruptores automáticos. Esto es una subestación, como esta que tenemos acá también es otra subestación. Aquí hay autotransformadores monofásicos, polifásicos, trifásicos. Tenemos transformadores de intensidad y transformadores de tensión, como les acabo de mostrar acá. Algunos son elevadores, otros son reductores, como también lo mencioné anteriormente. En esta parte, el autotransformador, ¿qué es? Es un monofásico, una máquina eléctrica que sirve para conectar dos sistemas de transmisión de tensiones diferentes.
Son en esencia similares a los transformadores de toda la vida, ya que funcionan basados en el principio de campos magnéticos variantes en el tiempo. No obstante, marcan distancia al poseer un devanado único, alrededor de un núcleo ferromagnético, siendo especialmente útil para la necesidad de cada cliente, cuando son, por lo menos cuáles son sus ventajas. Solo un porcentaje de energía de este se transmite por inducción. El autotransformador, por sus características, viene de la siguiente manera: de menor tamaño, por lo que ocuparía menor espacio. Se obtienen transformadores más livianos, un transformador que lleva un solo de un bobinado, también menores en calidad de tensión, es más fácil de construir, requiere menos gasto. En consecuencia, para lo que estoy diciendo, es más económico. Las pérdidas eléctricas siempre son menores que las pérdidas magnéticas y tiene mayor rendimiento, genera más potencia que un transformador normal. Ahora venimos con los motores, que como ustedes observan, acá les coloqué algunos en esta figura: motores trifásicos, motores eh, bifásicos, que son los que traen un transformador, un condensador de arranque, que más que todo trabaja con fases, y el trifásico, que puede ser conectado en estrella, o en el triángulo, triángulo estrella, o solo triángulo. Cuando estamos hablando en tensiones de Europa en 440, y cuando estamos hablando en acá en Venezuela, que en Latinoamérica, usamos el 220. La corriente continua, entendiéndose que aquí estaba hablando es de motores. Lo que mencioné anteriormente son motores alternos. Ahorita les voy a mencionar lo que estoy mostrando allí. Son motores de corriente continua que, atendiendo a su forma de excitación, pueden ser motores de excitación independiente, excitación en paralelo Chun, excitación compuesta y de imán permanente. Los motores de corriente continua son muy usados. Eso se pueden ver en los mismos juguetes. Niños usan motores de DC, de bajo voltaje, de 3 voltios, de 5 voltios, para mover mecanismos, ya sean de una muñeca, mover un carro de juguete, y son también usados en la industria porque generan menos costo que un motor de corriente alterna, como vamos a mencionarlo acá ahora. La de corriente alterna se está atendiendo en su manera de número de fases, que pueden ser motores de monofásico de inducción, monofásico síncronos y trifásico de inducción asíncrono. Los de inducción pueden ser rotor de jaula de ardilla o rotor de vanado. Acá tenemos un motor, como lo mencioné también, de de bifásico, porque acá en esta parte tenemos el condensador de arranque. Este que tengo acá abajo es un motor trifásico porque no tiene condensador de arranque. Motores de inducción pueden ser como lo mencioné, también los síncronos pueden ser de imán permanente, de reactancia o estéresis. El trifásico de inducción asíncrono pueden ser rotor cortocircuito o rotor de vanado o rotor mixto. Por lo menos se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con alimentación eléctrica en corriente alterna. Un motor es una máquina motriz. Esto es un aparato que convierte en forma determinada la energía en energía mecánica o rotación o par. Siempre que algo gira o se mueve con un solo presionar un botón, es un elemento que genera movimiento y suele ser un motor eléctrico. Por lo menos los motores también pueden ser trifásicos síncronos de forma similar a los motores monofásicos y los motores trifásicos, y consiguen un campo. Acá está la conexión, como le hablo, que está la U, la Z, la B. Entonces, en un laboratorio, acá se toma en cuenta la conexión triángulo o conexión triángulo estrella, estrella triángulo, según la condición que necesitemos. Los motores universales son llamados así porque se pueden utilizar tanto en corriente continua como en corriente alterna, y son muy utilizados en electrodomésticos, máquinas, herramientas monofásicos. Por ejemplo, uno muy conocido, el de las lavadoras, que trabajan en 110. Las lavadoras tienen un motor de estos universales. Ahora quería nombrarle lo que son los motores eléctricos en esta parte universal: las batidoras, las lavadoras, ya las nombré, las persianas enrollables, los que son puertas o garajes,
que a veces son bifásicos, los motores que mueven un portón eléctrico, la cinta transportadora, las grúas, los ascensores, un sinnúmero de otros dispositivos de máquinas que necesitan un motor eléctrico. En la mayoría de las ocasiones, este motor es un motor de corriente alterna para mover todo aquello que estoy nombrando. En esta parte entraría la ley de Lenz, que la fuerza electromotriz de tensiones inducidas como las que se inducen en un rotor y luego producen corrientes. Esa es la ley de Lenz. Tiene un sentido tal con sus efectos, tienden a ponerse a causa de lo que los produce. Es decir, se oponen al corte del campo giratorio o por el que siguen para intentar que lo corten líneas de este campo. Además, el campo giratorio externo tendrá polos opuestos que el interno del rotor, por lo que se verá rechazado. Entonces, cuando gira el motor, que es algo que pareció anteriormente que expliqué, cuando están los imanes en un motor de corriente continua, en una de nuestras manos y otro con un eje que pueda girar. Allí, por lo menos en internet se pueden encontrar videos donde se utiliza motores de corriente continua y entre sí y dos para generar por el mismo voltaje. O sea, uno mueve al otro y el otro funciona como un generador. Y son de corriente continua para llegar a encender por lo menos un bombillo o algún circuito que se quiera hacer. Recuerde que existen dos tipos de campos magnéticos, uno dentro de otro, uno giratorio y el otro creado fijo para que el rotor pueda girar. Ya llegando al final, acá tengo los videos referenciales, todos los encuentros anteriores, los dejo en un documento Word para que ustedes lo saquen allí y vean todos estos videos para que tengan más material de apoyo. También voy a subir esta diapositiva a la plataforma, igual voy a subir más material de apoyo y también le quería recordar lo de la entrega de la teoría sumativa 4 que tengan el límite de entrega para que no difiera en la nota cuando ustedes no la lleguen a entregar a tiempo. También que le voy a recordar que si alguna actividad que sea esta última actividad que tienen, tengan que usar las normas APA, ejemplo, las usen porque en el primer encuentro, en el primer material de apoyo, allí les envié las normas APA. También quería recordarles que al final del trimestre, en la última semana de retroinformación, van a ustedes tener la posibilidad de recuperar una de las cuatro notas para cuando tengan ya, les envíe esta actividad y tengan la nota, pues ustedes me hacen llegar por un mensaje acá en la plataforma qué actividad de una de las cuatro van a recuperar. Tienen que decir por lo menos la actividad sumativa 3 o la actividad sumativa uno un ejemplo, van a recuperar la uno pues yo abro el espacio para que ustedes puedan recuperar dicha, si no la pudieron entregar o fue de una ponderación muy baja. Bueno, ya me despido, llegamos al final de este trimestre. Esto, espero que hayan complementado sus conocimientos. Cualquier duda me la hacen llegar también a la plataforma que estaré respondiendo a sus inquietudes. Bueno, me despido. Hasta luego, nos veremos en otra oportunidad.